Hola, vamos a empezar a ver ciertos ejercicios con el código de Prüfer, también conocido como secuencia de Prüfer. Los ejercicios van a tratar de, dada la secuencia de Prüfer, en este caso son 4 secuencias, vamos a obtener el árbol. Empezamos con el primero, la secuencia es del 1 al 7. Esto nos quiere decir que el árbol realmente tenía 9 vértices. ¿Por qué? Porque la secuencia de Prüfer se detiene de construir cuando solo te quedan 2 vértices. Y esta secuencia se detuvo cuando solo tenía 2 vértices, realmente tenía 9 vértices en total. Al tamaño de la secuencia siempre se le van a sumar 2 y esa va a ser la cantidad de vértices que tenía realmente. En este caso tenía 9 vértices, colocamos un arreglo del 1 al 9 poniendo esos vértices y abajo está la secuencia. Agarramos el primer elemento de la secuencia, seleccionamos los demás y el elemento que esté en la secuencia no podemos agarrarlo de los vértices disponibles, que va a ser el primer arreglo de aquí. Lo seleccionamos con morado. ¿Qué vamos a hacer ahora? El primer elemento de la secuencia lo vamos a emparejar con el elemento más pequeño de los vértices que tengamos disponibles. En este caso sería con el 8. Lo emparejamos con el 8 y colocamos el 8 y el 1. En la segunda iteración quitamos el primer elemento que era el 1 y el 8 del arreglo de los vértices que teníamos disponibles. Seleccionamos el primer elemento que sería el 2. Seleccionamos los demás elementos de la secuencia de Prüfer. Y estos mismos elementos los tachamos de los vértices que tenemos disponibles, desde el 2 hasta el 7, no vamos a poder agarrarlos. Agarramos el elemento más pequeño que no esté en la misma secuencia, en este caso sería el 1, y a lo que ya teníamos que iba conectado el 8 con el 1, conectamos el 1 con el 2 con una arista. Hacemos lo mismo nuevamente, para la tercera iteración quitamos el 1 y el 2 respectivamente de sus arreglos. Seleccionamos el primer elemento de la secuencia. Seleccionamos los demás elementos de la secuencia y desde el 3 hasta el 7 no vamos a poder agarrarlos con morado, indicando que esos no vamos a poder seleccionar o emparejar al 3 con esos elementos que están marcados en morado. Entonces 3 vamos a agarrar el elemento más pequeño que no esté morado, en este caso va a ser el 2. 2 y el 3 lo unimos, quedándonos unidos por una arista. En la cuarta iteración hacemos lo mismo, agarramos el primer elemento, seleccionamos los demás y del 4 al 7 no vamos a poder agarrar ninguna arista en nuestras aristas disponibles. Entonces agarramos el más pequeño que podamos seleccionar que no esté en los elementos que están en morado, que viene siendo el 3. Unimos el 3 y el 4, quitamos el 3 y el 4 de sus respectivos arreglos, hacemos lo mismo, agarramos el primer elemento de la secuencia, seleccionamos los demás y todos los elementos que están en la secuencia no podemos agarrarlos de los vértices disponibles, o sea, desde el 5, 6 y el 7 no podemos agarrar. Agarramos el más pequeño que esté en los vértices disponibles, que sería el 4, juntamos el 4 con el 5. En la sexta iteración hacemos lo mismo, elegimos el primer elemento que sería el 6, seleccionamos los demás elementos de la secuencia y el 6 y el 7 los podemos agarrar para emparejarlo con el 6. ¿Cuál agarramos para emparejarlo con el 6? Agarramos el 5 y los unimos con una arista, el 5 y el 6. Ahora nada más nos queda en la secuencia el 7. No vamos a poder emparejarlo con el 7 ya que está en la misma secuencia. Agarramos el más pequeño, entonces emparejamos el 6 con el 7. Por último, en la secuencia no nos va a quedar nada, va a quedar vacía la secuencia, que es el segundo arreglo de la parte de abajo. Y los únicos elementos que nos quedan es el 7 y el 9 de los vértices disponibles. ¿Qué hacemos con esos dos últimos que nos sobraron? Los juntamos, quedándonos 7 y 9. Bien, ahora vamos a ver cómo queda el árbol. Ya vemos que el 8 y el 1 van conectados, conectamos el 8 y el 1 con el 2, el 1 con el 2, 2 con el 3, el 2 con el 3, el 4 con el 3
el 4 con el 3, o el 3 con el 4, el 4 con el 5, el 4 con el 5, el 5 con el 6, que están en el último, 5 con el 6, 7 con el 6, 7 con el 6, y por último el 7 con el 9, quedándonos este árbol, el cual tiene una cierta similitud como segmentos de recta. Ahora continuamos con el siguiente árbol. En este caso la secuencia es de puros 3. Algo que sabemos de la secuencia de Pfeffer es que la cantidad de veces que aparece un elemento, a ese le sumamos 1 y esa va a ser la cantidad de aristas que va a tener este elemento. A lo que me refiero es que en este caso el número 3 aparece 7 veces, le sumamos 1 y nos da el número 8. Ese número 8 va a ser la cantidad de veces que aparece el número 3 conectado con un elemento. Va a aparecer conectado con 8 elementos o van a ser 8 aristas. Como es del tamaño 7, 7 elementos están en la secuencia, le agregamos otros 2 y va a ser nuestro árbol de 9 vértices. Otra vez colocamos los vértices del 1 al 9, colocamos la secuencia abajo, agarramos el primer elemento de la secuencia, seleccionamos todos los demás. En este caso el único elemento que no vamos a poder agarrar de los vértices disponibles va a ser el 3. Y agarramos el más pequeño que podemos seleccionar de los vértices disponibles, va a ser el 3 con el 1, quitamos el 3 con el 1, un 3 de la secuencia y el 1 de los vértices. Repetimos lo mismo, seleccionamos el primer elemento de la secuencia, seleccionamos los demás que no vamos a poder agarrar. El único elemento que no vamos a poder agarrar de los vértices disponibles va a ser el 3. Agarramos el más pequeño, que va a ser el 2. Y unimos 3 con 2 con una arista. Seleccionamos de nuevo el 3, los demás 3 también los seleccionamos. Y el único elemento que no vamos a poder agarrar de nuestros vértices disponibles va a ser el 3. Y seleccionamos el 3 con el 4. 3 con el 4 lo unimos. En la cuarta iteración repetimos los pasos, seleccionamos el 3, seleccionamos los demás elementos de la secuencia. El único que no vamos a poder agarrar nuevamente es el 3. Emparejamos el 3 con el 5, ya que el 5 es el elemento más pequeño del arreglo que tenemos de los vértices disponibles y no está en la secuencia. 3 con el 5. En la quinta iteración quitamos el 3 con el 5, agarramos el primer elemento, seleccionamos los demás que no podemos agarrar, que otra vez va a ser el 3, quitamos el 3 de los que elementos que podemos agarrar, los vértices, y agarramos el más pequeño, que vendría siendo el 6. Dejemos el 3 con el 6, con una arista, quitamos el 3 y el 6, y nuevamente seleccionamos el primer elemento, seleccionamos los demás, quitamos el 3 de las aristas que tenemos disponibles y seleccionamos el 3 con el elemento más pequeño que nos viene siendo el 3. Suena un poco raro, pero en este caso sería el 7. Juntamos el 3 con el 7. Por último nos queda un 3 en la secuencia. Ese 3 lo seleccionamos. No podemos agarrar el 3 ya que está en la secuencia de los vértices que tenemos disponibles. El primer arreglo. Lo emparejamos con el más pequeño. Conectamos con una arista el 3 con el 8. Y ahora la secuencia nos queda vacía. En los vértices disponibles nos queda nada más el 3 y el 9. Esos dos los emparejamos. Los unimos con una arista, el vértice 3 y el vértice 9. ¿Cómo quedaría este árbol? Va a quedar, el 3 va a tener en un total de 8 aristas. Es algo que podemos saber desde ya. Conectamos el 3 con el 1, con el 3, con el 4. Vemos como el 3 queda en el centro. 3 con el 5, el 3 con el 6, 3 con el 7, el 3 con el 8,
Por último conectamos el 3 con el 9 y vemos como nos queda una especie de estrella. Y como les dije antes, el 3 va a tener 8 aristas. Continuamos, vamos a hacer esta secuencia de Prüfer. Es del tamaño 7, entonces la cantidad de vértices que tiene son 9 vértices. Repetimos lo mismo, seleccionamos el primero, seleccionamos los demás elementos de la secuencia de Prüfer y esos son los elementos que no vamos a poder agarrar de nuestros vértices disponibles. En este caso, desde el 1 al 4 no vamos a poder seleccionarlos. Agarramos el más pequeño que nos queda, que es el 5. Conectamos el 1 con el 5. En la siguiente iteración quitamos el 1 y el 5 de sus respectivos arreglos. Seleccionamos el 2, quitamos los demás que están en la secuencia. Y en este caso no podemos volver a agarrar ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 porque están en la secuencia de los vértices disponibles que tenemos parte de arriba. Entonces lo emparejamos con el vértice que es más pequeño que no está en la misma secuencia, que es el 6. Conectamos el 2 con el 6. Para la tercera iteración seleccionamos el 3, seleccionamos los demás elementos del código de Prüfer. Y estos elementos vienen siendo nuevamente desde el 1 hasta el 4. El 3 lo emparejamos con el más pequeño que no está en la misma secuencia, que es el 7. Conectamos 3 con 7. En el 4 vamos a hacer lo mismo, quitamos el 3 y el 7 de sus respectivos arreglos. Agarramos el primer elemento de la secuencia, quitamos los demás y no podemos agarrar desde el 1 al 4 nuevamente. Y el 4 lo unimos con el más pequeño de los vértices disponibles, que vendría siendo el 8. Entonces conectamos 4 con 8. En la quinta iteración quitamos el 4 y el 8 de sus respectivos arreglos. Seleccionamos el primer elemento de la secuencia. Seleccionamos los demás de la secuencia y en este caso no vamos a poder agarrar desde el 1 hasta el 3. Y el 3 se queda emparejado con el más pequeño, que en este caso vendría siendo el 4. Conectamos con 4. En la siguiente iteración, en la sexta, vamos a quitar el 3 y el 4 de sus respectivos arreglos. Seleccionamos el 1. Seleccionamos los demás elementos de la secuencia. Y el 1 y el 2 los vamos a poder agarrar, ya que están en la misma secuencia. Seleccionamos el que viene siendo 3, ya que es el elemento más pequeño que no está en la secuencia de los vértices disponibles. Conectamos el 3 con el 2. Y en la séptima iteración conectamos el 1 con el 2. En este caso no podemos agarrar el 1 ya que está en la secuencia. Conectamos el 1 con el 2. Por último, ya que no nos quedan elementos en la secuencia. Y aquí los únicos elementos disponibles que nos quedan es el 1 y el 9. Conectamos el 1 y el 9. Veamos cómo queda este árbol. Conectamos el 1 con el 5. El 2 con el 6. Nos quedan 2 componentes. El 3 con el 7 nos quedan 3 componentes. El 4 con el 8 hace que tengamos 4 componentes. El 3 con el 4. Conectamos esos dos, nos quedan 3 componentes. El 2 con el 3 nos quedan 2 componentes. El 1 con el 2 hace que solo tengamos ya solo un componente. Conectamos el último, el 1 con el 9, quedándonos este árbol. Así se veía el árbol de la secuencia de Prüfer que nos dieron. Continuamos con el último, que viene siendo el de, en este caso, la cantidad de elementos que tiene esta secuencia son 8. Entonces realmente sabemos que la cantidad de vértices totales que tenía el árbol era de 10. Colocamos el arreglo de vértices del 1 al 10 y colocamos abajo la secuencia. Nuevamente seleccionamos el primer elemento de la secuencia. Colocamos con morado los demás elementos que están en la secuencia. Y en este caso los únicos que no vamos a poder agarrar, ya que están en la secuencia de Prüfer, de los vértices disponibles, va a ser el 2 y el 3. El 2 lo emparejamos con el más pequeño. Los elementos que no están seleccionados en morado, que viene siendo el 1, conectamos el 2 con el 1. En la segunda iteración quitamos un 2 de la secuencia de Prüfer y quitamos el 1. Seleccionamos el primer elemento, que viene siendo el 3. Seleccionamos los demás de la secuencia de Prüfer. Esos los quitamos de los vértices que tenemos disponibles. Y el 3.
El 3 lo emparejamos con el 4 ya que es el elemento más pequeño que tenemos disponible que no está en la misma secuencia. Conectamos el 3 con el 4. Ahora el 2, el primer elemento de la secuencia. Quitamos los demás elementos de la secuencia. Los quitamos ahora de los vértices disponibles. Seleccionamos el 2 con el 5 y los emparejamos con una arista. En la cuarta iteración seleccionamos el 3, seleccionamos los demás elementos, quitamos el 2 y el 3. El 3 lo conectamos con el 6 con una arista. Y en la quinta iteración quitamos el 3 y el 6. Seleccionamos de nuevamente el primer elemento, seleccionamos los otros dos, bueno, los otros tres que nos quedan. Quitamos los dos únicos elementos que aparecen en la secuencia, que es el 2 y el 3. Y el 2, que viene siendo el primer elemento de la secuencia, lo emparejamos con el 7, que es el elemento más pequeño que nos queda en la secuencia, en los vértices disponibles. En la sexta iteración seleccionamos el 3, seleccionamos los demás elementos de la secuencia. No podemos agarrar ni el 2 ni el 3 de vértices que tenemos disponibles. Seleccionamos el 8, ya que es el más pequeño de los vértices que tenemos disponibles. Conectamos con una arista el 3 y el 8. En la séptima iteración seleccionamos el 2, seleccionamos los demás elementos de la secuencia de Prüfer. Siguen siendo el 2 y el 3 el que no podemos agarrar, ya que están en la secuencia de Prüfer. Agarramos el más pequeño, que es el 9. Juntamos el 2 con el 9. Ahora el único elemento que nos queda en la secuencia es el 3. Entonces el único elemento que no vamos a poder agarrar de los vértices que tenemos disponibles, 3, indicándonos que el elemento más pequeño que nos queda disponible va a ser el 2 del arreglo de vértices. Conectamos el 2 con el 3. Por último, en la parte izquierda, como ya no nos quedan elementos en la secuencia de Prüfer, conectamos los únicos que nos quedan, que va a ser el 3 y el 10. Y abajo conectamos el 3 y el 10 con una arista. ¿Cómo nos quedaría este árbol? Bien, empecemos conectando el 2 con el 1. Continuamos con el 3 y 4. El 2 y el 5. En este caso parece que se conectan. Uno con el 3 y el 4, pero no. Luego el 3 con el 6. Quedan dos componentes. 2 con el 7. 3 con el 8. Dos componentes iguales. El 2 con el 9. Luego el 3 con el 2. Juntando los componentes. Por último el 3 con el 10. Quedándonos este árbol. Este árbol tiene una peculiaridad, que es que los pares se conectan con un impar, mínimo con un impar. Y esto cumple para todos. Quedándonos este árbol. Esto sería todo. Muchas gracias. Adiós.